Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión, así como los desafíos y transformación del periodismo en Venezuela y el mundo. Un espacio conducido y producido por el periodista Luis Natera, publicado todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en diferentes plataformas digitales. Ahora, sin más relleno, como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre Colegas Podcast. Hola estimados oyentes, bienvenidos a otro episodio de Entre Colegas, quien les habla Luis Natera. Hoy estaremos hablando sobre la evolución del periodismo en Venezuela, cómo fue la prensa, la televisión y la radio en los años 80 y 90, y cómo ahora las circunstancias han cambiado y sus protagonistas no se han quedado atrás y se han ido adaptando a esta evolución. La radio, la prensa escrita y la televisión tienen marcadas diferencias, no solo por el tipo de medio, sino también por la manera de tratar la información y los contenidos. Hay periodistas que solo se dedican a uno de estos, pero hay quienes se desenvuelven con total naturalidad en los tres por las oportunidades que le ha dado la vida producto de su profesionalismo y versatilidad. Pero como esto no es un monólogo, vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy, Damelis Díaz, periodista venezolana con tinte en la sangre, 40 años de experiencia, estuvo en las pantallas de Radio Caracas Televisión por 15 años, fue coordinadora de suplementos y ediciones especiales en el diario El Carabobeño y actualmente ha incursionado en la radio como conductora del programa Lo Creas o No por Onda Valencia 100.9 FM del circuito Unión Radio. Bienvenida Damelis a Entre Colegas Podcast. Un placer saludarte, Luis, estoy tan orgullosa de ti, tan emocionada que podamos hacer esta nueva manera de comunicarnos, los podcasts. Me llaman la atención, me apasionan que a través de los podcasts se pueda consumir y la información y pueda uno comunicarse. Forma parte precisamente de los nuevos retos de los periodistas tradicionales o de los medios, los que nos estábamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios tradicionales. Así es, Damelis, es una nueva forma de comunicarnos, de hacer contenido, de llegar al público que siempre estaba acostumbrado a estar en la actualidad. Damelis, muchos te recuerdan por tu exitoso paso por Radio Caracas Televisión, pero tus inicios en el periodismo fue en la prensa escrita, como tú me lo mencionaste, en los periódicos más importantes de Carabobo, como lo fueron El Carabobeño y un corto paso por el Notitarde. Coméntanos cómo fueron esos años antes de llegar a RCTV. Bueno, para mí siempre la pasión de mi vida ha sido escribir y por eso elegir ser periodista, mención comunicación social. Entonces mi inicio en El Carabobeño fue bien interesante porque cuando yo llegué, claro, como era la nueva, era una etapa donde todavía en los medios de comunicación, en los medios impresos y en los medios de comunicación, la radio, porque no existía televisión, por eso en los años 80, en las regiones, por lo menos en el estado Carabobo, los medios estaban ocupados por periodistas de oficio que habían sido reconocidos por el colegio, que también es una organización gremial novedosa, por el tiempo que habían hecho ejercicio profesional, el periodismo a través de los medios impresos. Entonces, claro, lo que recuerdo mis pasillos en El Carabobeño, que quedaba en la Sublet en ese momento, pues era un poco de que llegó la periodista de Caracas, formada de Caracas, porque yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, y un poco la expectativa de cómo iba a ser mi desempeño profesional. Inclusive recuerdo a un grupo de veteranos leyendo mis cuartillas y haciendo publicadas y haciendo un poco, o yo los vi en ese momento como una mofa o como una especie de revisar qué era lo que traía pues bajo la manga una periodista licenciada en comunicación social. Pasados, digamos, esos primeros días que para mí no fueron de tanta importancia, sino más bien como un reto, me encontré entonces con esa experiencia que es la pauta del día a día, como estaba en prueba además, porque todos los periodistas que estamos comenzando se prueba en realidad por la prontitud y la cobertura noticiosa, pues entonces me encontré con el choque, me podían mandar a última hora, porque entonces uno paga, tú sabes, el inicio. La última hora me mandan a hacer una noticia, me acuerdo, de unos gemelos o unos trillizos que habían nacido a las 5 de la tarde, y claro, uno tiene la expectativa, después que termina, después de las 6, 7 de la noche de cobertura, verla al día siguiente, resulta que no son noticias para el día siguiente, y eso me fue causando, digamos, una
una revisión de qué era lo que yo quería hacer realmente en el periodismo impreso. Nunca me había planteado otro medio de comunicación, un medio audiovisual, la televisión menos, desde la región de Valencia. Entonces, cuando me di cuenta que realmente ese tipo de periodismo no era lo que más me llenaba, digamos, el diarismo, la cobertura del día a día y la angustia de publicar, sino me gustaba más de profundidad y sobre todo hacer reportajes de largo aliento. Entonces yo renuncié al cargo, estaba en ese momento como jefe de redacción el señor Salvador Castillo, que ha sido un gran mentor en mi vida profesional. Entonces él me dijo, él agarró esa renuncia, la metió en una gaveta y dice, cuando uno no sabe qué decisión tomar es mejor engavetar. Y me dijo, yo tenía otras ofertas de trabajo para hacer una especie de periodismo institucional, cobertura de información en una dependencia de salud. Y él me dijo, eso no es lo que más te gusta a ti. Y efectivamente ese espacio me dio la oportunidad de negociar o encontrarme con el periodismo por serie. Es decir, comienzo a hacer no solamente las entrevistas de personalidad, sino al mismo tiempo reportajes. Entonces hago una serie de reportajes. Entonces ese fue mis primeros pasos en el periodismo impreso, enamorada y feliz. Y me encuentro en el camino profesional a una de las personas que han sido muy importantes también en mi crecimiento personal, que es Ochoa Lazo, Edgar Ochoa Lazo. Él era corresponsal de Radio Caracas Televisión en la modalidad de que tenía las corresponsalías que manejaba Mariano Kozowski, y entonces él le van exigiendo cada vez más reportajes para Radio Caracas Televisión y le empiezan a solicitar materiales informativos para el programa de la mañana, que era el magazine de Radio Caracas Televisión. Venía Lo de Hoy es Noticia, después venía el magazine, que estaba, por ejemplo, Gustavo Pierral, personas muy simbólicas, generalmente Miss Venezuela, es decir, eran los moderadores de eso. Y yo empiezo a hacer un trabajo, me acuerdo que el primero que hice fue sobre el lago de Valencia, la contaminación del lago de Valencia. Entonces Eladio Lares, que en ese momento era el director de información, opinión de Radio Caracas Televisión, comienza y le dice a Edgar Ochoa Lazo, que era el jefe de la corresponsalía, dile a la muchacha del lago de Valencia que haga tal o cual reportaje, y empiezan pautas con un toque informativo, pero digamos a través de mí, para otros espacios dentro de Radio Caracas Televisión, inclusive algunas coberturas para el programa en la tarde de los sábados. Entonces así es mi paso para Radio Caracas Televisión. En algún momento Radio Caracas, pionera, comienza a experimentar lo que es hacer transmisiones desde las regiones, separando la señal, y yo aprovecho la oportunidad, le solicito una entrevista a Eladio Lares y le propongo que yo puedo hacer unos espacios de entrevista una vez a la semana, al mediodía, en el horario del mediodía, para que me involucrara en el noticiero, en el observador del mediodía. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que él me dijo, en ese momento estaba coincidiendo también con las vacaciones de Nelson Bocaranda, que tenía la exposición en el noticiero al mediodía, una entrevista, tenía sus entrevistas en la mañana en Lo de Noticias, y estaba cocinándose también lo que era A Puerta Cerrada. Todavía no había salido A Puerta Cerrada, otro de los programas para nuestros oyentes que son más allá de las fronteras de Venezuela, el primer programa participativo que se dio en el país fue A Puerta Cerrada, conducido por Marieta Santana. Entonces, claro, en ese interín, él me dice, ¿tú te atreverías a hacer esas entrevistas para el noticiero del mediodía? Bueno, efectivamente, yo comencé, me acuerdo que era un 17 de diciembre, tuve todo el apoyo, hasta en esa oportunidad hasta bajó Marcel Granier para ver cómo era mi desempeño, y a partir de ahí comenzaron a hacer las entrevistas al mediodía. Cuando Nelson se incorpora, ellos conversan que tenía demasiada exposición Nelson Bocaranda y me dejan a mí las entrevistas del mediodía, y así comienza mi tránsito. Yo me iba todos los días en la mañana, llegaba como a las 11, hacía mis entrevistas y me regresaba para Valencia otra vez y seguía con mi cotidianidad de mis trabajos en el medio impreso, en este caso en el carabobeño, ¿no? Y así entonces es mi paso, del primer paso, a los 5 años de graduada como periodismo impreso, ya estaba incursionando
en la televisión. Se puede decir que definitivamente, Damelis, no desaprovechaste ninguna oportunidad que se te fue presentando, obviamente debido a tu profesionalismo y buen trabajo en este caso. Sí, y además ya estaba casada y además ya tenía 2 hijos. Entonces, porque yo quiero, o sea, uno de mis mayores orgullos es que cuando yo estaba terminando el segundo semestre, además he sido yo digo, bendecida por Dios, y tengo mucha fe porque justamente en las vacaciones del segundo semestre, que completaban el primer año, nace mi hija en vacaciones, mi hija Jenny Luz. Entonces, cuando yo recibo mi título de periodista, estaba a una semana, creo que tenía como 37 semanas de dar a luz mi segundo hijo, Alfredo Emilio. Por eso llevo el tiempo de mi profesión de graduada, porque al mes siguiente, como a las 2 semanas, más o menos 3 semanas de recibir mi título, que estuve esperando como un año que hubiesen graduaciones en la Universidad Central, recibí mi título de licenciada en Comunicación Social y nació mi hijo, mi segundo hijo, Alfredo Emilio. Entonces no he desaprovechado la oportunidad y he tenido la bendición de poder integrar, digamos, mi rol de mamá en este ejercicio profesional que es la esencia de mi vida, pues. Damelis, también tú te caracterizas mucho por mencionar esa experiencia que viviste con Nelson Bocaranda. ¿Cómo catalogas a Nelson Bocaranda y cómo fue el aprendizaje que tuviste poder trabajar con él? Bueno, maravilloso. Tú sabes que él es una persona muy, muy conectada. Al principio no fue fácil. Porque claro, él era la estrella de la pantalla, yo era una provinciana, venía de Caracas, no me conocía, pero me dio el espacio para el aprendizaje. Como te digo, era un reto, imagínate, sentarse ahí en la mañana sabiendo que él tenía un conocimiento, una experiencia, o sea, un periodista grande, digamos, con una hoja de vida profesional muy nutritiva. Entonces, bueno, fue una tremenda oportunidad, aunque fue corto tiempo, porque él inmediatamente después de eso se fue para el Canal 8 a empezar su propio proyecto, que era más como productor independiente y le permitía ganar muchísimo más dinero, pues, porque tenía sus clientes. Era diferente a su condición de contratado en Radio Caracas Televisión. Entonces, por mejoras económicas y profesionales, él da un salto para el Canal 8, BTV de antes, y hace sus programas matutinos en la mañana. Damelis, el cierre de RCTV fue un hito definitivamente en la historia de los medios en Venezuela. Cuando hubo ese momento, ¿aún continuabas en RCTV? No, yo acababa de salir, tenía poco tiempo, pero como fue un ícono de lo que fue esos trabajos de ese programa de opinión, Lo de Hoy es Noticia, que después me tocó conducir en una parte con Carlos Fernández cuando se fue Nelson Bocaranda, estuve un año sola, y después Carlos Fernández se va para otro canal de la competencia y me quedo yo sola. Después viene Miguel Ángel, pero digamos, había pasado poco tiempo. Entonces Miguel Ángel me invita, si el cierre creo que fue un día viernes, fue un día jueves, él me invita como el día anterior, ¿no? Y él pone editado la primera entrevista que se le hizo a Chávez, se la hice yo a Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque él había solicitado cuando él salió de la cárcel, entonces él me mandó unos mensajes para que él quería que yo le hiciera la entrevista, porque nosotros marcábamos la agenda política en ese programa en la mañana, toda la agenda política, porque estábamos todo el tiempo en la noticia. Esa era la competencia entre los programas de opinión y de información en el horario de la mañana. Lo cierto es que se le hace la entrevista y Miguel Ángel hizo una edición. Yo me quedé hasta muy sorprendida porque en esa entrevista yo le hice algunas preguntas relacionadas con la libertad de expresión, y textualmente algo así como que yo le decía: yo espero que si usted llega a ganar la presidencia de la República, yo pueda estar todavía en mi programa de Radio Caracas Televisión. Mira, Miguel Ángel lloraba, yo lloraba. Ahí se hizo, yo me acuerdo ahorita y se me hace como un nudo en la garganta, porque entre esas preguntas que estaban al día siguiente, en unas horas, pues podríamos decir, a las 12 del día siguiente iban a estar la señal cortada de televisión. Además le hacía otras preguntas relacionadas, por ejemplo, con los grupos estos civiles armados de las, ¿cómo se llaman? Se me acaba de ir el nombre ahorita. Los famosos círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos, los milicianos, todo eso yo le preguntaba y él negó. O sea, esa edición era la esencia de lo que estábamos viviendo
en este momento en que cierra Radio Caracas. Entonces, claro, eso fue nos conmovió mucho, mucha gente recuerda, o sea, estuve en ese final y por supuesto al día siguiente era terrible lo que era estar ahí. Estaba estaba Marieta Santana, los íconos de Radio Caracas Televisión, que sería muy largo mencionarlos, el equipo de producción con el cual había convivido 15 años de mi vida, pero además artistas, había mucha gente, entonces todos estábamos en un área viendo la pantalla un monitor, ¿no? Estaba Manriquito arriba, y cuando bajan la cuchilla y empieza esa lluvia de la televisión, son momentos tan dolorosos que le quedan a uno grabado, y por eso sé que eso está en el corazón de los venezolanos. Eso tenía un objetivo político claro. Radio Caracas era una señal que subía cerros, se escuchaba en cualquier rincón del país, y era una herramienta que el costo de haber perdido, por ejemplo, ya esa es una opinión política, un análisis político de la señal de Radio Caracas Televisión, no importaba que él perdiera después Chávez el referéndum, pero era un paso para continuar el proceso político que estamos viviendo ahorita los venezolanos. Sí, un momento muy, muy doloroso que volví a vivir otra vez cuando la última edición de Carabobeño, por las mismas razones de limitar la libertad de expresión, cuando no le bandieron mal papel. Entonces, estar en la rotativa en la noche al lado de el licenciado Eduardo Alemán, estaba Carolina González, la gente que han hecho historia también en el Carabobeño regional, toda la campaña para llamar la atención a ver si daban el papel y los insumos que ya se habían pagado, por cierto. Entonces, 2 veces me ha tocado vivir el cierre de un medio de comunicación social, y quiero esta idea, esta respuesta que ha sido larga, cerrarla con lo que dice John Lee Anderson, que es un periodista de guerra, corresponsal de guerra. Dice que cuando se ataca la democracia, la última defensa de la democracia somos los periodistas. Nos toca a nosotros, es la última, ya cuando la democracia está totalmente en peligro, y quizás por eso uno ve cuántos periodistas en la pandemia del COVID-19 en Venezuela han sido presos, han sido perseguidos, inclusive los médicos que dan la información simplemente por informar. Así es, Damelis, a veces cuando la democracia se pierde por completo o está a punto de perderse, ciertamente los periodistas son los que a veces les toca dar la cara y los que reciben el mayor golpe. Damelis, pero tal cual como mencionabas sobre el tema del carabobeño, la versatilidad es algo que debe acompañar a todo periodista, y tú has sabido ser versátil y adaptarte a los cambios. Obviamente regresaste a Valencia, retomaste las labores en tu casa el día del Carabobeño y te tocó vivir el cierre de la edición empresa, pero fuiste la impulsora de convertir el Carabobeño en un medio multimedia. Cuéntanos sobre eso. Sí, fíjate que como coordinadora de ediciones especiales también me correspondía durante un gran tiempo la página web, y durante ese tiempo, no solamente las ediciones de aniversario y las otras publicaciones estilo A Dónde Vamos, el suplemento médico, el suplemento infantil, también me tocaba la página web. Luego separan la página web como una aparte. Sin embargo, yo propuse en su momento, yo no me acuerdo ahorita la fecha, pero era en el 77 aniversario del diario El Carabobeño, hacer un periódico multimedia, no solamente la página web, que ya estaba funcionando y era una de las más importantes del país, tiene una credibilidad que significa trabajar en El Carabobeño, sino que también pudiéramos. Entonces empezamos, me encantó eso, que a través de lectura dominical nosotros podíamos hacer a los periodistas que estaban siendo pasantes, imagínate que esos reportajes especiales grababan con su teléfono, buscábamos, teníamos a un muchacho que está por allá, Almarza, que está ahorita, creo que está en Perú también, y él era muy habilidoso, él era fotógrafo, pero también era editor. Entonces ese material que nosotros hacíamos, por ejemplo, hicimos la de los cuadrantes, que lo hizo una periodista, ella hizo algunas imágenes, y con ese texto y de esa información para eso de los cuadrantes de paz que se establecieron en su momento, se hicieron unas imágenes, y con el toque mágico de Almarza pues hicieron una edición y lo lanzamos en la página web. Entonces empezamos a saborear lo que es un producto multimedia, que esos reportajes, todos los periodistas del Carabobeño de lectura dominical, cuando hacían sus trabajos, en la cual teníamos por lo menos una semana de preparación,
hicieran con sus teléfonos una fotografía, unas imágenes que nos permitieran hacer edición. Y así comienza y nace la intención de presentar la radio y la televisión con una quizás no desventaja, pero quizás en el momento, aunque se creyó que eso era necesario, y de hecho en el diario El Carabobeño hoy en día hay 2 estudios de radio maravillosamente bien hechos, uno para grabación y uno para hacer programas. Comenzamos en una programación para la radio, en la cual a mí me tocaba también hacer un programa de entrevista, como siempre en las mañanas, análisis informativo, y estaba formándose ahí un estudio donde inclusive empezó a hacer, antes de que cerraran Radio Caracas Televisión, unas entrevistas que estaba haciendo para el programa de Miguel Ángel. Por eso seguía vinculada a Radio Caracas Televisión. Pero bueno, vino el cierre del Carabobeño y fue un periodo bien difícil la transformación. La página web sigue muy activa y ahora Carolina González pues está tratando de reactivar todos esos proyectos que quedaron momentáneamente suspendidos, como la radio. Y bueno, yo estoy eso sí dispuesta, ya le dije a Carolina, ella está esperando que yo me ponga activa también en volver a hacer mis entrevistas multimedia, y en eso ando. Por eso te pregunto cada rato cómo puedo grabar las entrevistas, quiero hacer videos, precisamente para seguir avanzando en lo que es ese carabobeño multimedia y finalmente en una profesional multimedia, pues. Claro, ir adaptándose a los cambios y a la actualidad de qué es lo que estamos viviendo. También crees que esta evolución, a pesar de que va muy rápido en Venezuela, también hay medios que no han culminado de dar ese salto, también por el tema de la diáspora? Es una gran cantidad de profesionales, me incluyo, que hemos migrado, hemos salido de Venezuela, y que también a veces algunos portales han tenido que prescindir de personal porque a veces también la formación o los estudiantes de comunicación social no se ven, no tienen la visión de trabajar en el país, sino de irse afuera y dedicarse a otros temas o a otras profesiones que también están vinculadas a la comunicación social. Bueno, mira, yo diría que la diáspora influye, pero más que eso yo creo que es la propia dinámica de un medio audiovisual en la cual cómo monetiza, digamos, ese trabajo que se está haciendo a través de las redes sociales, a través del periodismo multimedia o 3.0, ese periodismo y lo que tú le pagas a tu talento. Entonces llega un momento en que no tienes al profesional porque no puedes mantenerlo dentro de tu colaboración o dentro de tu trabajo freelance, porque tiene otras ofertas donde, por ejemplo, tú de Argentina, como tengo una coleguita maravillosa que tiene que hacer 15 notas, pero va a tener un ingreso en dólares que sin duda alguna es un personal muchísimo más económico que el que puede tener ese medio de comunicación que opera desde Argentina, por ejemplo. Es mucho más económico este recurso humano que consigue, o este talento humano que se consigue en Venezuela en función del pago en dólares a lo que pueda pagarse un medio de comunicación así. Los medios digitales que están exitosamente es porque a sus periodistas que se mantienen aquí, porque les interesa que haya aquí una fuente. Venezuela es una fuente informativa muy, muy importante. Son, fíjate, medios internacionales que tienen sus corresponsales aquí, agencias internacionales que tienen medios audiovisuales aquí, tienen sus corresponsales, son periodistas que para qué se van a mover de Venezuela si están en su país con todas las necesidades, como yo que estuve 8 horas sin luz, un día de la realización de esa entrevista que puso en peligro inclusive este trabajo que estamos haciendo en este momento, esta conexión. Entonces, lo que quiero decirte es que la diáspora es más que todo cuando consigues oportunidades de trabajo en otro país por el talento que sabes hacer aquí en Venezuela. Eso influye. Sin duda alguna, las escuelas de comunicación no están al día. Sin embargo, yo puedo decir que los pasantes que yo estuve cuando estaba en el Carabobeño, maravillosos, los que he tenido ahora en el CEBAT, que estoy ayudando en la coordinación de comunicación, es decir, son talentos. No es la mayoría, pero me encanta cuando uno puede identificar que dentro de las fallas en su formación
son profesionales que pueden echar para adelante, pues. Pero es todo un compendio. Y el otro tema son la comunicación con Internet, trabajar usando el Internet, las redes sociales, bajar un video, subir un video. O sea, es realmente en estos tiempos muy limitante y te genera de una angustia realmente terrible, porque, bueno, ya ustedes saben cómo funciona la banda de ancha aquí, que es la peor de Latinoamérica. Sí, así es, totalmente es un reto poder trabajar con las conexiones en Venezuela. También, pero esto también nos lleva a tocar el punto de que también pasaste por la docencia, donde también, bueno, en este caso tuve el placer de conocerte como tal en persona, compartir grandes enseñanzas y proyectos. ¿Cómo fue ese transitar como directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena, y si esto te sirvió a tener el contacto con las nuevas generaciones de periodistas? Sí, me encanta. Primero, yo siempre procuro no perder jamás el contacto con los nuevos jóvenes. ¿Por qué con los jóvenes o los nuevos futuros profesionales? Porque yo siento que es una manera de mantenerme joven, jovial y estar a tono con los nuevos cambios y las nuevas propuestas, y meterme un poco en esa dinámica que permita una transformación inclusive del periodismo. Así que siempre estaba, cuando estaba en el Carabobeño, igual pasante como Egni, que se graduó y continuó hasta ser jefe o coordinadora del suplemento infantil, y seguíamos siendo, o Marcos Castillo, por ejemplo. Siempre comenzaban, a veces como pasantes, a veces periodistas recién graduados. O sea, que eso, claro, estando en la escuela me permitió una relación en la formación de esos pasantes. Me encantó conocerte tanto, que esa experiencia tuya por Fe y Alegría fue muy nutritiva. Luego ya como profesional te hice la entrevista, estaba en la radio, en otra emisora, justamente por las agresiones en las cuales fuiste víctima, cumpliendo con tu deber, los golpes que llevaste precisamente cuando estabas ejerciendo el periodismo aquí en Venezuela. Y en la Escuela de Comunicación Social me conecté con la parte de la docencia, que me gustó mucho, porque yo di una clase que se llama Secretaría de Redacción. Esa clase, en el fondo, estaba como en los parámetros tradicionales, y yo lo transformé, digamos, en hacer una sala de redacción de un periódico web. Inclusive sacamos, gracias a un amigo, pudimos tener en su servidor un espacio para subir contenido. Entonces yo iba aprendiendo al mismo tiempo el WordPress, por ejemplo, cómo subir un video. Uno de los estudiantes que sabía más, por ejemplo, creó el canal de YouTube de esa escuela, de esa materia, para poder subir los contenidos. Entonces el profesor Buber, por ejemplo, mandaba a hacer unos trabajos de campaña, me imagino que era contra la promiscuidad, entonces yo podía subirlos ahí. Es decir, que toda la escuela empezamos a hacer una dinámica que los reportajes, las informaciones, esos géneros periodísticos que se van enseñando a través de la escuela pudieran ser incorporados a esa sala de redacción o esta materia que se llamaba Secretaría de Redacción. Eso lo estoy extrañando hoy día. Hoy en día que además la escuela, toda la Universidad Arturo Michelena ha tenido que transformarse para dar educación a través del Internet, y hay una dinámica. Regresó el profesor Luis Alonso, no he hablado con él para decirle estoy a la orden como una soldada, y si me da esa materia me encantaría nuevamente, porque creo que en esta etapa de mi vida me voy a disfrutar muchísimo, porque es una manera que me va a obligar a mí también a estar experimentando con las nuevas generaciones en lo que se refiere justamente a mi pasión, que es la producción de contenidos. En este caso ya no será para la televisión, sigue siendo para la radio. Pero me interesa mucho más saber cómo hago un podcast, por eso te pregunto, y tú me dijiste que estabas a la orden y te voy a estar molestando, o cómo hacer en el propio canal de YouTube, o cómo voy a hacer esos videitos cortos para cuando retome mis entrevistas, que ya tengo mis entrevistados para el Carabobeño, pueda colocar en ese texto, que es mi pasión escribir, videitos cortos de lo que fue la entrevista. Entonces, esa pasantía por la Universidad Arturo Michelena como directora y profesora, pues me hace ahorita pensar que debo regresar justamente para seguir en esta evolución. A lo mejor ya ahorita supiera cómo hacer el podcast, por ejemplo, con alguno de esos estudiantes que están ahorita en la escuela, porque eso es lo que dan las redes sociales, pues. Sí, claro, definitivamente es una evolución que se ha dado, y ese paso tuyo por la casa
de escuelas de la comunicación social fue importante porque obviamente creo que también lo comentábamos en algún momento con otros docentes, y es que en el periodismo en Venezuela se formaba para obviamente lo clásico, la televisión, la prensa y la radio. Pero entonces ya veíamos que cómo iba evolucionando esto y cómo estamos ahí en la actualidad. Ahora, Damelis, ¿cómo ves los portales digitales de noticias y las redes sociales? Ahora que abundan tanto las fake news y la posverdad, ¿ves esto como un enemigo del buen periodismo o crees que estamos en la capacidad de adaptarnos y llevar el buen periodismo a estos portales a pesar de la cantidad de información falsa y de fake news que hay en las redes sociales? Bueno, fíjate que antes de pasar a ese tema yo quiero hacer un preámbulo, que las redes sociales y los muchachos y las personas que no son periodistas, pero los que se están formando en la Escuela de Comunicación Social, o los que no, pero que se consideran comunicadores porque están utilizando una red social y tienen un canal de YouTube, te están dando unos contenidos a veces que no se adaptan, y muchos muchachos empiezan a ganar plata y después no conservan porque les falta la formación de lo que es un contenido orgánico, esa profundidad que no está reñida con la instantaneidad que te exige el medio de comunicación. Y pasamos a los portales. Los portales web no son los causantes de la fake news. Lo que pasa es que la democratización de las comunicaciones y la aparición de las redes sociales y la instantaneidad, la desinformación es lo que produce que esos contenidos puedan ser retuiteados, y por eso en este caso lo que nos corresponde a los propios periodistas, que a veces somos víctimas de esas fake news o esas noticias que no son verdaderas, es precisamente la falta de verificación y de comprobación. Por eso hay grupos que se están dedicando a fact-checking. En los mismos grupos de WhatsApp tenemos como una especie de filtro, ¿no? Mira, me llegó de esta manera, alguien sabe confirmar, y entonces los mismos periodistas que están en las regiones o que tienen información fuera van chequeando la información. Entonces, eso no es un obstáculo, sí, pudiéramos ser un obstáculo, pero no, lo más importante es que nosotros tengamos, los que consumimos información, en términos generales, podamos distinguir cuándo es una noticia falsa, cuándo no es una información correcta. Porque en este tiempo que estamos viviendo los venezolanos, particularmente, cuando no hay información, esos vacíos se llenan con los rumores. La gente está ansiosa y escucha aquello que quiere escuchar. Entonces ahí donde existen las campañas también por gobiernos como este tipo, y existen en todas partes del mundo, que te crean la contrainformación, pues. Tú dices una cosa y inmediatamente te generan una información que parece verdad, que es una contrainformación para doblegar la opinión pública, para ponerla a favor. Y tú puedes ver, por ejemplo, en las campañas de los laboratorios, que si la vacuna, que si sirve, que si no sirve, y uno lo que tiene es que estar muy atento, y sobre todo el consumidor. En este caso, el usuario de las redes sociales, los seguidores o los televidentes, los radioescuchas, el consumidor de la información tiene que pasar por su propia proceso de verificación. Hablaba yo con Gianfreddy Gutiérrez en estos días, justamente él es de Fact Checking de Efecto Cocuyo, y él me decía que si una información como una orientación general te causa una indignación en el momento, te alborota las emociones y todo eso, ya de una vez duda de esa información. Y procura que se te bajen los ánimos y chequea antes de retuitarla, antes de consumirla, antes de distribuir esa información. Y así como él dio otros elementos que no recuerdo en este momento, como para que sea el propio consumidor de la información que frene. Porque tú sabes lo terrible, cuando te llega una información y tú no sabes si es verdad o si es mentira. Entonces nosotros los periodistas, los que tienen un nombre, que tenemos una credibilidad, tú sabes lo importante que es eso, lo primero que tenemos que cuidarnos es, mira, lo dije este fulano de tal, ¿cuántas veces lo han desmentido a él? No lo han desmentido, entonces hay que creerlo. Y lo demás, cuando mi hermana me pregunta, mira que escuché que fulano, porque desde afuera cualquier cosa puede suceder de contenido que aquí en Venezuela estamos ávidos, que muchas veces no se pueden decir por los ataques a los periodistas, los ponen presos y todo eso. Bueno, entonces yo le digo, a beneficio de inventario, tú lo escuchaste, no le das la credibilidad, bueno, lo escuchaste, por si te puede servir para un elemento más adelante de identificar, pero nos corresponde porque esa es la señal de los nuevos tiempos,
la contrainformación y más en modelos políticos específicos que quieren controlar la información. Así es, y creo que también eso es un trabajo extra que ahora le ha tocado a los periodistas poder tener que verificar, desmentir y contrastar esas informaciones que están llegando. A veces, bueno, todavía comparto con muchos colegas de Venezuela en diferentes grupos y vemos cómo a veces incluso desde las mismas redacciones mandan a los corresponsales a averiguar informaciones que publican en redes sociales por personas que no tienen ningún tipo de credibilidad en las regiones. Entonces vemos también donde toca ahora tener no solamente que buscar la información, tratar la realidad del país, sino que también desmentir informaciones para que esa bola que cada vez que rueda por las redes sociales va creciendo no sea tan grande, donde ya, como dicen, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces creo que eso es importante. También ya llegando a la actualidad, eres conductora del programa Lo Creas o No por Onda Valencia 100.9 FM Circuito Unión Radio. Tengo entendido que no es lo que tú normalmente tratabas, no es el tema político, no es el tema de opinión, sino que es un tema, como se puede decir, más relajado, más fresh. ¿Cómo te sientes actualmente en la radio y qué te apasiona este medio? Pero fíjate que cuando yo comencé en el programa le dije a Edgar Barrio, le dije, yo siempre he tenido como me llama la atención la radio y la abandono. En este caso no voy a abandonar la radio, voy a comprometerme con la radio. Y me dijo, más te vale, ¿no? O sea, y me encanta, te voy a decir por qué. Realmente tengo una pareja de 2 a 4 y juego mucho con eso. Jugamos con mi pareja de 2 a 4 que se llama José Vieira. Él es el artista de televisión, muy conocido. No sé si te acuerdas de él porque él era actor de novela, animador. Entonces resulta que esa pareja es una pareja dispareja que nos permite ver y analizar los temas desde otro punto de vista. Claro, estoy equidistante de la política porque no puedo estar totalmente rechazada de la política o alejada de la política. Además, mi esencia es informar, pero él es más animador, él es más, también le gusta informar, pero con una distancia más todavía de la parte política. Entonces, esa ha sido una experiencia bien rica porque ha sido como un oxígeno un poco en este tiempo de apartarme un poco del periodismo político, que ha sido siempre mi esencia, o el periodismo social, porque eso es la relación con las comunidades, denuncias, ese tipo de cosas, a uno de más variedades, más de noticias, lo creas o no, como por ejemplo en estos días en la Venezuela del siglo XXI, petrolero, resulta que en Boconó reparten la leche en caballos porque no hay gasolina, y en Trujillo reparten las hortalizas en unas carretas, cosas así que parecen mentiras, lo creas o no, esas informaciones siempre están presentes en el programa y me encanta porque me motivan, porque estoy ejerciendo mi profesión, porque es la radio que además es instantánea y ahora me plantea otros retos, como que los contenidos que se manejan ahí, las transmisiones que se puedan hacer. Claro, eso exigen otros recursos que no se tienen, ¿no? Si es el internet, para tener streaming, todo ese tipo de cosas, pero me encanta, estoy muy contenta porque esta pareja, o sea, mi pareja es como una relación súper interesante que me da otra perspectiva desde el punto de vista del ejercicio periodístico o de las comunicaciones. Damelis, bueno, regálanos un último mensaje ya de cierre para los colegas que siguen en Venezuela y están afuera, y también a todos los que van a escuchar este episodio de Entre Colegas Podcast. Bueno, yo lo que digo es que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de tener un micrófono, de tener una cámara para hacer video, cuando exigimos el compromiso, asumimos el compromiso de ser comunicadores, tenemos que ser tan responsables, sabiendo que somos la voz de los que no tienen voz, que está en nuestra responsabilidad de ser serios y comprometidos, ser éticos, respetar al otro como legítimo otro. Eso es lo que quiero dejar bien claro. Puede ser que eso no esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo una persona, pero yo respeto desde mi posición lo que la otra persona está diciendo, respetar al otro como legítimo otro. Y a los nuevos profesionales que están enamorados con las redes sociales, es bueno que más allá de la instantaneidad
se capaciten y aprendan de la importancia que es la lectura, de la investigación para hacer informaciones de contenidos orgánicos para las redes sociales, es decir, que lo asuman con seriedad, más allá de las calificaciones que tienen, las competencias, porque nosotros somos inmigrantes digitales, unos más hábiles que otros. Ustedes son nativos digitales, como mi nieta. Tú ya estás metido, tú Luis, que eres joven, ya estás en las redes sociales. Entonces ustedes, los más jóvenes, los que se están incorporando a la profesión y los que ya tienen un tiempo transitando, bueno, que sean absolutamente responsables con esos contenidos que están comunicando, porque finalmente nosotros tenemos esa posibilidad de construir un país, ser periodistas, como el diplomado que hice, ser periodista para ser agentes transformadores del cambio social en América Latina. Nos corresponde a nosotros. Así es, muchas gracias por este mensaje y un honor haber conversado con Damelis Díaz, periodista venezolana con 40 años de experiencia, apasionada por los cambios y nuevas formas de hacer periodismo, que no se ha quedado de brazos cruzados ante los nuevos desafíos en la manera de informar tanto en Venezuela como en el mundo. Gracias por conectarse a este episodio de Entre Colegas Podcast. Chao, chao. Gracias por escuchar Entre Colegas Podcast, una conversa sobre periodismo, sus desafíos y transformación de esta profesión en el mundo actual. No olviden seguirnos en las múltiples plataformas digitales como Entre Colegas Podcast.